Buenas tardes, amigos de Agenda Económica. Gracias por estar en una entrega más de su programa. Los domingos de 4 a 5 de la tarde, siempre para hacer un programa de su agrado. Hoy nos sigue acompañando un miembro más del programa, Luis Manuel Piantini Muñiz. Buenas tardes, Luis Manuel. Muy buenas tardes, Ezequiel. Muy buenas tardes, pueblo dominicano. Que Dios los bendiga. Una sequía grande en este país. Yo no había visto un mayo tan seco. Sí, porque nosotros entendíamos que, los pronósticos decían que en mayo iba a llover, pero está lloviendo en el norte, ¿eh? Está lloviendo en el norte ya de hace unos 21 días, ya está cayendo agua regular en el norte, donde debe caer el agua. ¿Entiendes? Debe caer en todo el país. Sí, pero sobre todo en el norte debe caer, porque en esa cordillera que alimenta muchos ríos, debe caer agua y está cayendo agua. De hecho... Pero los ríos de esa cordillera se van para el Atlántico. Desde el jueves pasado está lloviendo bastante que está lloviendo. Hay que mandarla para acá, para este lado también, porque las presas ahí que están alimentando la línea noroeste. Ya llegará, pero déjame decirte, en Santo Domingo hay mucha construcción y la lluvia retrasan todo. O sea que no hay problema con eso. Mientras llegue agua para tu bebé y bañarte, estate tranquilo. Es para la agricultura, mi hermano. Aquí la agricultura en Santo Domingo no se siembra nada. No, pero no estoy hablando de Santo Domingo, estoy hablando para la cordillera central. Pero que está lloviendo ahí. Una parte del sur, no estoy hablando del norte. De la cordillera central, está cayendo agua en la cordillera central y una poquita allá en el sur. Bueno, de todas formas, yo nunca había visto un mayo tan seco como este. Eso es verdad, eso es verdad. Mayo, y muchas veces se adelantaba a abril. Sí. Pero ahora no ha habido ni en abril ni en mayo. Nosotros debemos coger para el año próximo 6.000 millones de dólares más a los chinos para hacer 24 presas que nos faltan todavía y tener reservorio de agua suficiente. Porque aquí llueve suficiente para tú tener reserva de agua, para si tienes sequía fuerte, tú no tengas ningún problema de presión social por este motivo de no tener agua. Y además, aprovechar esas construcciones para ver si le damos agua potable a por lo menos 80% de la población. Porque aquí hay mucha gente que tiene que pasar mucho trabajo para llegar a tener agua potable. Tiene que ir a río, que todavía esa agua está contaminada, arriesgarse, enfermarse. Agua no tratada, tú sabes. Que sobreviven. Yo no sé por qué no ha habido un programa de pequeñas presas y lagunas. Mira, la primera vez que yo fui... lo que pasa es que falta cuarto. El programa está ahí, lo que no se puede ejecutar por falta de dinero, Luis Manuel. Bueno, la primera vez que yo fui a Cuba en el 77, que fue en un avión de Cubana de Aviación, voló por encima de la isla y estaba despejado el tiempo y uno veía cantidades de presas y lagunas y cosas en Cuba, en aquella época. Y nosotros aquí tenemos mucho más agua porque como que allá. Tú ibas para La Habana. Para La Habana. La Habana está allá en el noroeste. Sí. En el noroeste. Y tú coges desde el sureste, recorres prácticamente diagonalmente la isla. Sí. Y ves todo eso. Todo eso tiene. Ya. Sí. Bueno. Pero bueno, es un esfuerzo que hay que hacerlo porque desgraciadamente el mundo está... ¿Y a qué tú fuiste en el 77 a Cuba? Porque estaba bien comunista la isla en ese momento. Estaba el comunismo en su mejor expresión ahí. Y estaba la Guerra Fría plantada todavía. Bueno. Pues la Guerra Fría comenzó a calentarse en los años 88, por ahí, 88, 89. ¿Qué pasa? Que había mucha preocupación. Yo en esa época estaba prestando servicio a la asesoría económica del Poder Ejecutivo porque ellos solicitaron un economista del Banco Central y me mandaron a mí. El asesor económico era Carlos Seliman. Entonces, habían ya el asunto del... ¿Tú trabajabas en el Banco de Central ya? Sí, desde el año 70. Okay. Entonces, había un... yo acababa de regresar del Fondo Monetario Internacional, que había hecho una especialidad, estuve allá como 7 meses, traje mi modelo para la tesis de graduación, porque yo no había querido hacer que estudio de factibilidad, yo dije que con ese disparate no me graduaba yo, y allá encontré un modelito de demanda inducida, monetaria, qué bueno. que lo estaba desarrollando un taiwanés. ¿Modelo keynesiano?
Sí, entonces fue aquí que comenzamos. Eso lo aplicó Guzmán. No, eso yo lo comencé a inventar eso en la computadora del hipódromo, que era la primera Sí. computadora que había aquí, una cosa grandísima. Así Con un muchacho programador, ahora no recuerdo el apellido, pero de esta gente que todavía está en programación. Y después trabajé en lo del Banco Central. Fuimos dos, José Rafael Infante, que murió, y yo, que trabajamos en eso. Pero bueno, el asunto fue que Balaguer estaba preocupado porque los americanos estaban por recortar la cuota azucarera. Tú fuiste sin pasaporte. Porque los americanos estaban preocupados por recortar la cuota azucarera, entonces se quería ver cómo se diversificaba la industria azucarera. Cuba tenía más de 100 subproductos de la caña de azúcar. Ya los bichines habían hecho contacto con ellos y estaban en eso. Y fui al Instituto de la Caña Cubana, de los derivados de la caña de azúcar, y al Ministerio Azucarero también de allá, Agricultura. Estaba una mesa ahí, un plano de toda la isla, y te daban todos los ingenios cubanos. Y ellos lo tenían ya computarizado, eso en el año 77. Computarizado en el año 67. Cada vez que había un problema en un ingenio, aprendía un bombillito, una cuestión de esa. Entonces, ese fue. Se hizo un acuerdo de cooperación a través de la ONUDI con ellos. Se firmó, yo lo firmé allá. No sé si fue el primer acuerdo que se firmó con el gobierno. No había relaciones diplomáticas. No, porque qué relaciones diplomáticas, ni nada había de relaciones, nada. ¿Y cómo hacen acuerdos? Por eso fue que se utilizó la ONUDI, que era un organismo multilateral, para poder entonces hacer el acuerdo. Y entonces después vino el cambio de gobierno. Sí. Pero lo primero que hicieron fue quitar el acuerdo, porque decían que eso, después decían que el PRD era comunista y que yo, pero Balaguer era que... Digo, Balaguer era lo que le convenía. Ya estaba comenzando sus relaciones con Cuba y habían contacto y todo eso. Pero ya los americanos le tenían los ojos echados. Sí. había que espantarse. No, tuvo que entregar. Luis Manuel, te tengo varias preguntitas. Los empresarios tienen una preocupación, o dos preocupaciones: fiscalidad y tema eléctrico. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esa parte? Porque igual los empresarios, yo creo que mucha gente pensante en República Dominicana sigue preocupado por el tema de la fiscalidad. Ahí seguimos viendo un país que sigue teniendo presupuesto deficitario. Eso debe preocupar, porque eso tiene que tener consecuencias futuras que nadie quisiera verla, nadie quisiera vivirla. Podríamos estar esperando nosotros dentro de 4 años, 5 años, que la cosa se cambie tan radicalmente como para que las consecuencias de arrastrar déficit presupuestario y financiarlo con deuda, la gente ni siquiera se imagina hasta que no comiencen a aplicar esas medidas restrictivas de más impuestos, detener el gasto de inversión, cancelar gente, tal vez incluso cerrar oficinas públicas. ¿Cuál será el futuro de la República Dominicana si no resuelven el problema fiscal? No, pero... Y el tema eléctrico. Nosotros hemos hablado aquí... Pero vamos a reiterarlo. Sí, porque es que yo no veo problema muy significativo en este país. En términos, se ha hablado y se dice Estamos todos hablando los de días, futuro, no lo vea solamente a hoy. de que la presión fiscal, lo habla el ministro el ministro aquel, que la presión fiscal. Bueno, pero arregle usted la presión fiscal, porque el problema es suyo. El problema es suyo. Porque aquí Maitevi no puede haber. Tal vez hay excepciones que habría que eliminar, algunas pero yo no creo que la medicina y los productos básicos de la canasta familiar debe ser eliminados. Grabado. Tal vez ponerle un poquito
más abajo, pero que ahí hay que hay una propuesta de un que, 10% bueno, a todos esos productos y que el gobierno después se vaya en auxilio focalizado. Directamente para los auxilio más necesitados. Sí, como se está haciendo ahora. Porque ¿no? igual el arroz, como no paga ITEVI, beneficia al rico y al pobre. Bueno, como se está haciendo ahora. Entonces tú tienes todo lo que tiene que ver con impuestos a las telecomunicaciones, pasajes. Yo te estábamos hablando que esos son uno de los más altos que hay. Petróleo, el impuesto al petróleo, al consumo de petróleo, aquí es de los más altos que hay en el Caribe. Tú tienes 27% de impuestos sobre la renta también. Que bueno, el problema es que hay mucha... La informalidad. No, mucho manejo también, porque tú ves mucha práctica que es cuestionable. O sea, el economista Andrés Davarijo sacó unos artículos sobre cómo las empresas hoteleras vienen presentando déficit, pérdida, que si tú la sumas, tú dices, bueno, pero esta gente, ¿qué es lo que hacen aquí? Hace rato debieron haber ido y cómo siguen ampliando hoteles con estos niveles de pérdida. Entonces son elementos que tú tienes que ver cómo corrige eso. Él está planteando una solución. En uno de los artículos que leí, él hablaba de poner un impuesto fijo a los ingresos de todas las empresas. O sea que tú le aplicas un ingreso de un 5%, de un impuesto de un 5% a los ingresos. Y ya al ingreso bruto. O sea que ya tú puedes ahí poner los resultados que tú quieras. Ahora eso, naturalmente, lo primero que te van a decir, bueno, que eso sube el precio de los artículos. Además que los bienes importados, que no tienen aquí representantes o compañías que los representen y por lo tanto, entonces vas a entrar en una falta de competencia. Pero bueno, es un elemento que él dice que evitaría la desviación del no pago del impuesto sobre la renta. Eso es un elemento. Ahora yo te digo una cosa. Aquí más impuestos no se pueden poner. Aquí hay lo que hay que cobrar. Y el ministro que hay un impuesto por habitación. lo dijo en el periódico del jueves, salió. ¿Tú sabías que había un impuesto por habitación? Por habitación en los hoteles. Yo sé que hay un impuesto al ITEVI, ¿no? Que es a los ingresos. Hay un impuesto por habitación. O sea, por el número de habitación. Los hoteles pagan un impuesto por habitación. Pero lo que pasa es que eso va al costo operativo. O sea, que tú tienes 100 habitaciones y ¿qué tú pagas por cada habitación? No te sé el impuesto, no sé cuál es el porcentaje. Lo que sí sé que pagan. Un hotel que tiene 200 habitaciones tiene un impuesto fijo al año por esas 200 habitaciones. Esté ocupada o no esté ocupada. Bueno, no sé. ¿Es así? Puede ser. O sea, que eso es parte del ingreso, entonces. Bueno, entonces, ¿Qué otro? No sé, porque lo que se estaba era hablando que al reducir los ingresos, pues se reduce el cobro que tú tienes que hacer también del ITEVI, porque parte de la ganancia, parte de los ingresos se quedan afuera en unas compañías que se llaman comercializadoras. Pero ese es el caso del turismo. Y no me gustaría profundizar mucho porque no tengo elementos mucho de juicio. Correcto. Estoy llegando al país últimamente y no sé, algunas veces tengo que meterme más de lleno en los números, ¿no? Correcto. ¿Verdad? Pero te digo que hay elementos en eso, de que es posible tal vez mejorar. Ahora, ¿cuáles son los problemas básicos aquí? Problema del gasto. Por ejemplo, el caso del pago del servicio de la deuda. Bueno, el pago del servicio de la deuda le representa al gobierno, según... 40% el pago del servicio de la deuda más bono capital. Un 4% del Producto Interno Bruto, ¿no? 40% de los ingresos fiscales. 40% de los ingresos.
Un 40% de los ingresos fiscales, el 15% del producto, 6% del producto, lo que me parece un poquito alto. ¿Es así? Yo creo que No es así. más o menos entre el 4%. Son 229.000 pesos, millones, 229.000 millones de pesos. Que hay que buscar para este año. 229.000 y a eso quítale lo que no se le da al Banco Central, que se queda en caja en el gobierno. Eso es sin el Banco Central y sin las rigideces. No, eso es con el Banco Central. No. Sí. Que no. Sí, el 6% con el Banco Central. No, yo estoy hablando de los 229.000. Sí. Yo no sé el cálculo que hiciste. Sí, lo que se le paga al Banco Central, como que eso es deuda interna. Sí, eso está incluido en todo. Bueno, está bien, no te tengo el número claro, pero yo lo que te quiero decir con eso es que eso es sin rigideces presupuestarias y sin el 4% de educación, que viene siendo exactamente unos 140.000 millones de pesos. Yo creo que vi algo por aquí. O sea, déjame decirte algo. Entre educación y el servicio de la deuda más abono capital son un 10% del Producto Interno Bruto. Bueno, dice que los pagos del gobierno central por los intereses de su deuda superan el equivalente al 20% de los ingresos tributarios, sumando los pagos de capital, destina el equivalente a cerca del 40%. Correcto. ¿Hola? Correcto. Ok. Dice que el peso de la deuda es tan alto que el gobierno no ha cumplido con los pagos que le manda la ley para cubrir el parte de la deuda del Banco Central. Y es verdad, no cubre el pago de la deuda del Banco Central. Exacto. Y por eso... Tiene que posponerla siempre. Esa deuda ha subido de 2.000 millones a 12.000 millones de dólares en términos de 15 años. O sea que prácticamente esa deuda está subiendo como 1.000 millones al año. 1.800. 1.000 millones de dólares al año. Entonces, yo no te digo que es una deuda que ahora es preocupante, porque el que está en el Banco Central se llama Héctor Valdés Alviso. Pero el día que pongan un tipo ahí que no sepa mucho, como a veces sucede en esta sociedad, ¿entiendes? Sí, pero el problema de la deuda, del Banco Central está bien, pero el problema de la deuda del país no depende de Valdés Alviso. No, pero estoy hablando de una deuda. No, de la cuasi fiscal. Pero que la deuda, óyeme, la deuda total del país son 51%. Correcto. ¿No? Incluyendo la del Banco Central. Correcto. La del gobierno son 39%. Exactamente. Y la del sector externo es un 25%. O sea que eso no es una deuda alta. Eso que vivimos con eso, rezando de eso. Yo no te hablé de eso deuda no todavía. Es problema. Y el tema mío no es de deuda. El tema mío es de déficit fiscal. Pero el problema de esa deuda en el Banco Central, la deuda. Hay que buscar una solución en el largo plazo, una solución productiva, no con papeles, porque el gobierno no le gusta pagarle al Banco Central nunca. Entonces yo propuse en uno de mis artículos una vez que le entregaran otra vez acciones mineras al Banco Central, por lo menos ahí va a amortizar, va a ir amortizando parte de su deuda. Ahora, el otro elemento que es lo que se habla del 6% que estuvimos hablando, de los gastos de capital en infraestructura, que habla el ministro de Economía, que es importante. ¿Para qué? Para aumentar el acervo de capital del país, aumentar la productividad de la economía. Bueno, pero lo que te hablaba era que el ministro de Hacienda, en una declaración que dio el miércoles en un simposio que apareció en los periódicos el jueves, señala que a través de la gestión fiscal se ha ido aumentando la presión fiscal. Así es. Y eso es lo que uno espera. Porque con esos niveles de evasión, mientras más aumenta tú el precio, los impuestos, pues más evasión va a haber. Es lo que pasa con la luz. Mientras más tú aumenta el precio de la luz, más evasión, menos pago de la luz va a haber. ¿Tú me entiendes? Como ha sucedido, que uno de los enormes pérdidas que hay en la parte del sector energético es el no pago, el robo de la electricidad. Luis Manuel, una vez más, nosotros vamos a seguir hablando siempre de fiscalidad mientras el programa exista. Y una vez más, voy a decir lo mismo. A mí me gusta la idea y me gusta el trabajo que está haciendo Magín, porque ese es su papel, para eso lo nombraron. Reducir la evasión, reducir la omisión fiscal.
no hay problema. Incluso ser eficiente en la recaudación provoca una competencia más leal, más racional, porque no hacerlo es mantener una competencia desleal. Mira el ejemplo del cigarrillo y de la bebida. Lo que se está haciendo en ese sector es increíble para poder tener una competencia leal. ¿Por qué? O eliminar la desleal. ¿Por qué? Porque el contrabando y la evasión te crean un problema de que muchos informales venden y ganan más que aquellas empresas que tienen años establecidas, que tienen muchísimos empleados, que van a la seguridad social y que contribuyen al Estado para los impuestos que tienen incluso para la distribución de la riqueza. Pero ¿qué sucede? Volvemos a lo mismo. Yo no estoy hablando de que nosotros hablemos de fiscalidad para aumentar impuestos. Yo estoy hablando de que hablemos de fiscalidad, no nosotros como programa, sino nosotros como país, para poder tener una equidad fiscal. Porque la equidad fiscal es lo único que te da a ti riqueza pura, riqueza limpia, y al Estado le da tranquilidad en términos de recaudación. Y si el Estado no tiene ese papel claro, vamos a seguir con esos problemas y esos hoyos. ¿Y a qué tú le llamas equidad fiscal? Equidad fiscal. Que aquí paguemos todo, hermano. Que paguemos todo. Pero que eso aquí... es lo que se está buscando, es lo que se está hablando de la gestión de Magín. Porque espérate. El problema no es que paguemos todo simplemente porque tú tenías que pagar y no pagaste. Es que aquí hay, en nuestro sistema fiscal, te da la oportunidad a que una parte de la población no pague y otra sí pague. ¿Y por qué? Bueno, pero eso crea... Preguntémosle eso a quien hizo el sistema. No, pero te digo por qué una paga y otra no paga. Porque se hizo así, está estructurado así el sistema fiscal. ¿Cuál es la que no paga y cuál es la que paga? Los profesionales. No, pero eso es por evasión. No, eso no es evasión nada. No, pero, es que no hay un régimen claro. No, porque yo he sido profesional y pago. Bueno, perfecto. Y tú has sido profesional y pagas. Perfecto. Entonces tú agarras después productos. Unos pagan mucho y otros no pagan nada. Tienes que comenzar a equilibrar la economía. Pero el ITEVI paga el 17% todo el mundo. Por ejemplo, tú agarras una empresa que gasta todo el dinero del mundo, tiene una deuda, un pasivo laboral, y después también te tengo que entregar el 27% de mi beneficio. Tú tienes que ver hasta dónde ese 27% te produce a ti más riqueza o más impuestos que si lo reduce, y chequea a ver cómo va la evolución de la economía y el crecimiento. O sea, yo lo que te estoy diciendo es que hay que hablar de fiscalidad, porque mientras este sistema fiscal siga dejándome un déficit tan alto como para qué. Un Producto Interno Bruto que tenemos nosotros de 84.000 millones de pesos solamente me genera 600.000 de ingresos. 84.000 millones de dólares. De dólares, perdón. Me deja solamente 600.000 millones de pesos de impuestos fiscales y tributarios. Yo tengo que revisarlo eso. ¿Cómo 600.000 millones de pesos? Eso es lo que sea, eso es lo que estamos recibiendo. Es un 15% que estamos hablando. Un 14.1, ahora va a subir a 15.1. El 15% de 800 son 1.120, ¿no? Ajá. Pero tú la estás hablando de dólares todavía. Sí, multiplícalo por 50. Te da 600. Te da 600 por todos lados. Es un número que está ahí el número. 600 te da. Yo no lo estoy inventando. No, pues te digo. Te da 600. Entonces no puede ser. Eso no puede ser. Eso te está creando un problema ahí. ¿El que te dé 600? Claro. ¿Por qué? ¿Cuánto te tiene que dar? Tú sabes, 900.000 y pico millones de pesos. Bueno, porque que lo busquen, porque ahí está la tasa. Ahí está la tasa. Pero entonces, ¿y tú crees que se está evadiendo 300.000 millones de pesos? No se está evadiendo. ¿Cómo no? No. Tiene que estarse evadiendo. No, el sistema fiscal no lo produce. ¿Cómo que no lo va a producir? No lo si logra. Todo el mundo lo paga, te pagan eso y más. No lo logra. Sí. Aquí no se están evadiendo 300.000 millones de pesos. Pero aquí hablamos de que el 25% tú podías conectarlo. Pues esto es una economía subterránea. Un 25% del Producto Interno Bruto puede ser la presión fiscal con los impuestos que hay. Pero tú estás entendiendo que entonces aquí hay una evasión fiscal de 8% del Producto Interno Bruto. Sí, eso siempre se ha dicho. No. Que sí. Tú sabes lo que está pasando. Ajá. No. Ahí suman el gasto tributario y los incentivos fiscales en ese 8%. Bueno, todo lo que suma. Mira, Magín puede ser el mago de Oz y lo más que va a subir es a 16. Lo más que sube. Bueno, te voy a decir es a 16. algo.
que aquí se está hablando mucho de presión fiscal. Los países que más han crecido en América Latina en los últimos años, que son Panamá, Perú y República Dominicana, tienen una presión fiscal mucho más bajita que el promedio. No, pero y los países que menos han crecido, está más que la nuestra. los países que han menos... Perú y Panamá está más que la nuestra. No. Oye, nada más hay 2 países más bajitos que nosotros en América. No es verdad. No es pero verdad. ven acá. No es verdad, pues pero esos números están ahí. No es verdad, porque Guatemala y Honduras son los únicos 2. No es verdad. Oh, no es verdad, pero ven acá. No es verdad. ¿Y entonces? No es verdad. No que es verdad. sí. Que no que es está más verdad. alto que los Panamá está en 17 y Perú en 18, Luis Manuel. No es verdad. Bueno. No es verdad. Esos números no los inventé yo. No, Panamá está en un 3 y pico. No. Ah, pero sí, ahí está la CEPAL. 3 y pico está Guatemala y Honduras. Ahí está la CEPAL, ahí lo sacó el listín hace de 3 días. Pero por Dios. Nosotros estamos bajitos. Eso está muy claro, además. Nosotros estamos en el tercero. Además, yo hice una conferencia, yo participé en una conferencia en septiembre sobre América Latina y una de las cosas que se discutió fue eso y se vio y yo analicé eso y saqué artículos en el periódico sobre eso y nosotros tenemos... hay países que están con una presión fiscal mucho más bajita que la de nosotros. Yo te voy a traer en el próximo programa la presión fiscal de cada uno de los países de América. Lo que tú quieras. Los que están más altos no crecen. Los que no crecen. Pues entonces un América Latina, Argentina tiene una presión fiscal altísima y no crece. Entonces todo el problema nuestro se resuelve con el crecimiento. No crece porque te estoy diciendo. Entonces, Luis Manuel. Pero te estoy diciendo, para tú repartir tú tienes que crecer. Sí, está bien, pero yo te voy a hacer la pregunta. Sí, para repartir hay que crecer. Ajá. Pero todos los problemas de nosotros se resuelven con el crecimiento. Parte de ello, porque no crecemos. Se hubiese resuelto, pero tenemos 15 años creciendo. Si no, bueno, pero pero es con mira que yo he alabado. Tú tienes que aplicar la política correcta, bueno, pero tú tienes que crecer. Eso es lo que estoy diciendo. Porque el problema no es el crecimiento, el problema es que tú no aplicas la política. Precisamente de eso que estoy hablando. Bueno, pero no. Tú y yo estamos casi hablando el mismo idioma. Bueno, pero pero yo no estoy criticando el crecimiento, al contrario, estoy de acuerdo con el crecimiento y lo alabo y lo felicito y lo resalto. Yo lo que te digo pero no ha resuelto todos los problemas. Que tú hablas de equidad fiscal, claro, ¿verdad? Entonces tú quieres seguir aumentando impuestos. Yo no estoy hablando de aumentar impuestos. Pero eso es lo que tú estás diciendo. Que no reestructurar el sistema fiscal que me genere los ingresos que sí que puede hacerlo. Pero bueno, ¿y cuál es la reestructuración? ¿Qué tú planteas? Yo no soy experto fiscal. Si tú quieres, yo buscamos un experto fiscal que lo pongamos ahí, porque aquí ha venido don Francisco. Don Francisco Paniagua. Se dice es que hay un 5% que se evade, que hay otro 5% que es costo, y que hay, ¿cuál más? Hay son aquí ha venido don Francisco 10, Paniagua y hizo una exposición junto con CRES que te da los 900 mil millones de pesos. Bueno, cuando vamos se al paga. corte. Cuando se paguen. Está bien. Cuando se paguen. No es así. Cuando el sector informal pague y el sector formal también pague. No, te voy a hacer una pregunta sobre esto. Cuando se pague. Vamos al corte. Bien, continuamos con Agenda Económica en nuestro conversatorio con Luis Manuel Piantini Múnich. El apellido de don Francisco es Francisco Canahuate, que me disculpen. Ok, perfecto. Entonces, la fiscalidad, lo que tú entiendes, que lo que hay que seguir eliminando la evasión, yo estoy de acuerdo con eso, estamos totalmente de acuerdo. Pero fíjate que manteniendo el déficit fiscal, solamente el año 2005 hubo déficit fiscal, 2006 déficit fiscal, 2007 déficit fiscal, 2008 no hubo déficit fiscal, hubo un superávit primario de 3%. Al 2009 inmediatamente pasó a déficit fiscal. La experta... superávit primario no quiere decir que no haya déficit fiscal. Bueno, no, yo... Es el superávit antes del pago de los intereses. Correcto, bueno, pero tú lo eliminas antes del pago de pregar con la deuda. Intereses. Pero es primario, o sea, por eso digo superávit primario, no significa que no hay déficit fiscal, pero por lo menos hubo un presupuesto, un superávit primario. Entonces el asunto está
En que el 2009 inmediatamente hubo déficit, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. No, estamos en el 2009. Bueno, sí, ya en el 2000. Hombre, ya. Yo Oye, pensé que tú estabas hablando del 2018. Del 2008 para acá, Sí, 11 años sí. consecutivos de déficit presupuestario, déficit fiscal. Y la deuda ha aumentado, que tú mismo la calculaste, ¿verdad? Y tú dices que no es problema. Y tú dices que no es preocupante. No, todavía el 51% es manejable, porque estamos hablando del Producto Interno Bruto y de los cuartos que yo genero para pagar esa deuda. Hermano, estamos hablando que de los 600 mil millones de pesos que yo recibo, yo tengo que buscar 229 mil. Y para poder cubrir entonces mis compromisos internos, tengo que coger préstamos por casi 5 mil millones de dólares. Tú no estás hablando de los intereses, tú estás pagando del capital. Capital pero tú estás con ingresos también de por debajo de la línea, que es el ingreso de capital para pagar esos capitales. O sea, tú me tienes que hablar más de los intereses, porque tú pagas capital con capital. Ajá. Entonces, sí. Cojo prestado para pagar lo que debo. Capital, exacto. Sí, entonces, si la economía sigue creciendo, y también cojo prestado para pagar intereses. Eso sube bajando. Ahí es que está el problema. Ahí es que está el problema. Entonces, pagado para pagar intereses. Por ese problema yo te quiero hablar. Porque tú deberías generar la rentabilidad. Esos capitales que estás pagando, que sean iguales por lo menos a tu tasa de interés que tú estás pagando. Exacto. ¿Verdad? Y exacto. no tengas entonces que buscar dinero prestado de afuera para pagar intereses, ¿no? Exacto. Que ahí es que está el problema. Ahora, pero no nos enchivemos en esto, porque no, yo no me quiero enchivar, yo lo que quiero es que aquí se ha hablado mucho de eso, de ahí hablamos con la de que la de que la de que pero la no de me votes aquí ahora. No hay problema ahora mismo no hay problema de deuda, hay preocupante. Yo te estoy hablando de ahora mismo. Y hay que resolver la parte pero fiscal, Manuel, pero no. Tú y yo somos dominicanos responsables y que nos duele este país. Sí, y yo quiero proyectar el problema. Pero aquí hay problemas más grandes que eso, no, que el pago de esa deuda. No, yo no puedo pensar que yo voy a tener un problema. Si los japoneses están matando y jalándose los moños porque tienen un 300% del Producto Interno Bruto que deuda. Pero generan cuarto. Pero lo generan cuarto. Pero nosotros lo estamos generando ahora. ¿Dónde ¿Cuál es está el problema? ¿Dónde estamos generando? Pero ellos están ingresando capitales allá para pagar. ¿Y dónde estamos generando si todos los años tenemos una deuda mayor? Pero, Ahora, yo no le estoy echando la culpa a este gobierno, yo estoy echando la culpa al sistema. La deuda bajó ahí. Mi hermano, no es un problema sistémico la deuda. Oye, en lo que señaló ahí, mira, eso se ha movido. ¿Tú me quieres votar? Eso se ha movido de 39, 38, 39.7. En lo que sacó el Listín Diario hace 3 días. Ahí está. Mira, yo debía haber traído eso. Tú me quieres votar el tema, no hay problema, te lo voy a permitir. Pero no me digas a mí que no hay problema de deuda. No me lo digas porque hay problemas de deuda, Luis Manuel. Yo estoy proyectando el problema 15 años. Nosotros no aguantamos. ¿Tú tienes problema de deuda? ¿Eh? ¿Tú tienes problema de deuda? Yo personal no tengo. Yo personal no tengo ninguno. ¿Y el negocio que tú abriste ahora fue...? No, yo no le debo un centavo a nadie. Pues mira. Yo no cojo prestado para hacer tú entonces, yo no cojo prestado para hacer inversiones. Pues mira y estoy avalado por mi declaración jurada. Pues yo tengo un efectivo para eso. Pues mira, tú eres de los que no coge prestado. ¿Y para qué están los bancos aquí? Bueno, pero si no lo necesito, no lo cojo. Pero entonces los bancos son una maldición. No. Pues tú eres que coja prestado, entonces está en crisis. Pero fíjate una cosa. Está en crisis. Pero si lo cogiera prestado, para poner un negocio, yo es con la esperanza de que ese negocio me pague esa deuda. Te voy a decir algo. No es para consumo ni para pagar deuda. Te voy a decir algo para tu tranquilidad, Ezequiel. Aquí. No, dale tranquilidad al pueblo. El 80% de la deuda que se ha contratado en los últimos años ha sido básicamente para la CDE, para quemar cuarto, en la CDE. Entonces, cuando tú tengas solucionado ese problema ahora, que ya el gobierno está prometiendo que se va a solucionar, ya tú vas a reducir ese enorme problema que hemos tenido. Nosotros hemos construido 3 repúblicas dominicanas con la deuda que ha cogido este país desde el año 1970, cuando comenzaron las chichiguas de Julio Sauri. Julio Sauri comenzó en el año 70 la crisis. La crisis eléctrica dominicana comenzó en el año 70 con Julio Sauri. ¿Tú oyes? Que no. No. ¿Y en cuál año fue? Desde que Balaguer cogió el poder comenzó esa vaina. Porque yo hice huelga en el 67. Te voy a hablar. ¿Qué tiene que ver esa huelga con la luz? Con la luz. Con el asunto de la chichigua. Aquí había apagón en el 67. En el 67 aquí había apagón. Pero lo que tú quieras.
Pero estamos hablando entonces de 49... Y eso comenzó como una estrategia política, déjame decir. Bueno, 49 años de problema de la luz en este país. 49 años que esa compañía se ha estado chupando los impuestos que genera la población dominicana en un barril sin fondo. Oye, entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tengas eliminado eso, se te va a eliminar parte del requerimiento de tu deuda. Tú sabes que es lo que yo he dicho de la parte fiscal y la parte eléctrica, que el gobierno hace rato que debió tomar medidas el gobierno, no tener ningún pacto de diálogo, no estar hablando de que reuniendo 100 gente para saber si se pone de acuerdo con la parte fiscal o la parte... 100% de acuerdo contigo. Pero lo yo digo no 60 creo veces. en cuestión de pacto. Yo no estoy de acuerdo a con usted él. gobierno. El gobierno a debió usted lo hacer eligieron para tomar las acciones que tiene A que ti te tomar. toman para gobernar. Entonces usted hace sus leyes y ya toma sus medidas. Exacto. Y entonces que vayan los sectores usted puede consultar. Porque Claro. en los Estados Unidos se consulta Claro cuando que se sí. va a tomar Y una se decisión. consultan a los sectores. O sea, tú consultas, Sí. pero tú tomas la decisión. Entonces, Claro. los proyectos de leyes que lo vayan a discutir al ¿Y te Congreso, beneficia al o te Congreso, que perjudica? para eso está el Congreso. El Congreso está para que se discutan los proyectos de ley allá. Y están los gobiernos para preparar sus proyectos de ley. Totalmente de acuerdo. Entonces, si usted deja los problemas en manos de un tercero, bueno, pero y si ese tercero no quiere, como sucedió ahora con el pacto eléctrico, que hubo una partecita que no 3 quiso. años reuniéndose para entonces nada, se cayó todo. 3 años reuniéndose para nada. Un para país nada. así no camina. Así no camina un país. Así no camina un país. Así es. El gobierno tiene que tomar medidas. Si hay un problema, enfrentarlo de lleno y solucionarlo. La parte ¿Tú fiscal no sabes la va a por qué se resolver formó un la pacto. Organización Mundial de Comercio? Porque todo era concertación. Si no había una concertación donde el 100% estuviera de acuerdo, no había acuerdo. No, sí. Y desde Mira, 1995 hasta Mira la ahora composición. son 24 años donde solamente Mira la se aprobó composición. un acuerdo. Mira la Y composición, ahora, mira la composición mira tripartita, ahora, mira la composición ahora. tripartita ahí de la parte laboral. Mira ahora. Que si una de las partes no está de acuerdo, no se hace nada. Si el gobierno no está de acuerdo, no se hace nada. Si el empresario no, si es los sindicatos, no, la parte obrera no. Y ahí está que está todo estancado. Porque los obreros no entienden que ese código hay que reformarlo. Y tal vez los empresarios dicen, yo no te voy a hacer ningún aumento de sueldo, porque tiene que el juego trancar. Por eso simplemente por estar con un asunto. El Estado tiene que saber cuáles son las reformas que hay que hacer el Código Laboral y hacerlas. Pero el ministro de Trabajo dijo en una reciente presentación que hizo en uno de los periódicos de circulación nacional, en la sesión económica, que ellos habían propuesto un seguro contra El desempleo. la cesantía, ¿no verdad? Sí. Un seguro, Sí. ¿no verdad? Sí. Que iba a solucionar el problema. Pero no lo quisieron. Pues simple y llanamente usted lo pone como gobierno y se acabó. No, porque déjame decirte que yo creo que me parece que eso está emparado por una ley que ya el gobierno no puede tomar decisiones así. ¿Tú no sabías eso? Que en la parte laboral el gobierno no puede tomar decisiones. Es tripartita. La ley lo impide. Es tripartita. Ajá. Eso es una politiquería. Pues modifique la ley. Lógico. Pero ¿quién la va a modificar? Porque Como los políticos ahora dicen, el lío que yo quiero hicieron seguir con la en ley el del poder. partido y la otra ley, que bueno, se le echaron la cuava a la Junta Central Electoral. Entonces la Junta Electoral decidió salomónicamente, todo el mundo ahora protestando. 6 con arrastre. Pues vayan a los tribunales para que ustedes resuelvan su cosa. 6 ¿no? con ¿Verdad? arrastre y 26 sin arrastre. Bueno, entonces, Sí. ¿no está Pero bien la ley? Es un tema que lo tengo que ir, pero no quería tocarlo Lo contigo. que pasa es que esos honorables legisladores que nosotros tenemos ahí viven en otra cosa. Viven en otra cosa. O sea, desgraciadamente este país, ojalá y no caigamos en una Venezuela. Bueno, Ojalá. vamos a un corte y venimos inmediatamente.
Bien, continuamos en Agenda Económica, estamos ya en la parte final del programa. Manuel, el Banco Central emitió ya en la persona de don Héctor Valdés Albizu, el gobernador y presidente de la Junta Monetaria, los datos económicos que regularmente nos tienen acostumbrados a entregar. Esta vez dio los datos del crecimiento, los datos económicos de la parte trimestral. Y vimos que el país creció entre enero y marzo 5.7%, y que la construcción fue el sector que más creció en ese trimestre, de 12.5%, energía 11.7%, finanzas 9.5%, minería pasó a 6%. Pero vemos que renglones como bares, restaurantes, hoteles, que nos tenía acostumbrado a un 6 y algo, bajó a un 5 en el trimestre. La inflación muy buena, todavía se mantiene en 0.86. Y ahí yo como economista te hago una pregunta. Y eso para el turismo es un trimestre de... Pero como quiera ha habido crecimiento. Tenemos 636.000 cruceristas en un cuatrimestre, y ya tenemos 2.4 millones de turistas en los 4 meses del año, o sea, que han llegado, sin los cruceristas. No, eso es bueno, el crucerista, pues tú tienes que ver... Sí, el crucerista es muy bueno. Que el crucerista se pasa un día, Te gasta. Y algunas veces gasta, otras veces no gasta, todo bueno, depende. Pero el promedio anda por los $20. Tú has tenido un crucero, tú has hecho crucero también, ¿no? No he hecho crucero. ¿Tú nunca has hecho un crucero? No me gusta. ¿Tú no has subido en un barco? No, yo no me monto en barco. ¿Cómo? No me monto en barco. No me monto en barco. No. Yo soy claustrofóbico. Es muy bonito, hombre. Sí, es bonito, pero no me monto. ¿No? Yo no sé de dónde. Entonces tú no te vas a pescar con José Luis. No, nunca voy. Yo no conozco ni la lancha de José Luis. ¿No? Pero con una inflación de 0.86, yo creo que nosotros estamos prácticamente a la puerta de hacer una liberación de encaje legal si seguimos con esa inflación así, para poder aumentar un poquito ese crecimiento. Mira, yo te digo una cosa, Ezequiel. Como está girando el mundo, yo te digo que lo mejor es ser precavido en este momento. Y lo que más creo que las autoridades podrían es aumentar los niveles de reserva, aunque siempre hemos dicho que es una economía que con niveles de reserva más o menos como lo que hay ahora se mueve. Sí, pero está bueno, 7.000 y pico millones de dólares. Pero cuando tú tienes, son 4 meses de importaciones, cuando tú tienes estos niveles de incertidumbre que hay, con tensiones que están creciendo con Irán, que te he hablado del petróleo, no te hablo de Irán porque eso está muy lejos, ¿no? ¿Verdad? Claro. Pero el petróleo se refleja a nivel mundial. Rebota. Entonces, una economía que aguanta a un nivel de 80 por un tiempo, 90, ¿tú entiendes? ¿Cómo pueda llegar? Sí. ¿Qué está el problema de Venezuela también? O sea, que hay 2 economías fuertes de petróleo que se están saliendo del mercado. Tú ves el problema en Venezuela, que tú no sabes cómo va a terminar eso. Eso no termina nada bueno. Eso como se va perfilando, esa es una situación difícil de manejar desde el punto de vista de diálogo. Ahí no hay diálogo que exista. No hay diálogo posible entre esos dos grupos ya. Eso es totalmente imposible. A menos que haya milagros. Y yo en esas cosas yo no creo mucho puede ser, pero bueno, uno nunca sabe, pero tiene que ser un milagro. Pero si es por la voluntad y la decisión, ahí hay demasiado pecado acumulado para irse a confesar. Oye, entonces ahí la única forma es, si tú quieres solucionar esa forma, va a ser a través de la fuerza. Y el problema que se enfrentan los americanos es que los países latinoamericanos, ninguno quiere que haya una intervención en Venezuela de los americanos, porque ya intervención hay de los cubanos, y hay intervención de Hezbollah, y hay soldados rusos allá. Eso no es intervención, no. Intervención es cuando es de los americanos. Para que tú veas cómo es la cosa, pues los americanos entran y salen, como salieron en Panamá, o como han salido en otros sitios, ellos arreglan la cosa, que es ellos, y salen. Los otros se quedan
Los otros que se quedan, porque mira lo que está pasando en Medio Oriente y lo que pasó en Crimea y en Georgia y todo eso se quedan, ¿no entiendes? Cuando pisan ahí no salen más. Pero bueno, yo no estoy diciendo ni estoy apoyando ningún tipo de intervención. Yo lo que te digo es que eso no se va a solucionar si no es por una decisión armada. Okay. Ahora nosotros solucionamos nuestro problema con nuestros propios fusiles aquí adentro. Sí. O sea que... Pero yo digo que si nosotros tenemos, si nosotros tenemos 5.7 de un crecimiento trimestral, que estamos en lo del el 5.7 de crecimiento trimestral, y todavía tenemos pendiente un dinero que se liberó y no se llegó a usar, en otros sectores no se llegó a usar, o sea, no todos los sectores consumieron la liberación del encaje, se le dio cantidades específicas. Yo creo que será el momento, dentro de un par de meses, o tal vez ya el mes que viene, en junio, de liberar, o de por lo menos decir, este que no se usó en este renglón, pasémoslo a estos renglones, para que los bancos puedan, por ejemplo, en vivienda, prestar a tasas de 8, de 9%. Pero fija. mira, Ezequiel, tú que estabas hablando ahorita de endeudamiento, a estas alturas del juego, el año pasado, ya el gobierno había colocado bonos por como 2.400 millones de dólares que habían ingresado a la reserva del Banco Central y este año no lo han hecho. No lo han hecho. Y la reserva está, pero está bien. Ya dieron la autoridad. La reserva está bien, ¿tú me entiendes? Sí. O sea que no ha habido la presión. La presión que había el año pasado no la ha habido este año. La presión la tenemos tú y yo ahora con Julio, que nos está diciendo que terminó el programa. Ah, bueno. Qué pena. Buenas tardes, Luis Manuel. Gracias a ustedes por mantenerse con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima entrega.